Hola a todos y bienvenidos otro día más. Hoy traemos 10 relatos reales de pueblos fantasmas, espero que os guste. Centralia, el pueblo que arde bajo tierra, Estados Unidos. En 1962, Centralia era una tranquila localidad minera de Pensilvania. Tenía iglesias, tiendas, colegios y cerca de 1000 habitantes. Todo cambió cuando un incendio subterráneo, iniciado accidentalmente en una mina de carbón, se propagó por túneles abandonados. Al principio, nadie lo tomó en serio, pero pronto comenzaron a aparecer grietas en el suelo que exhalaban humo tóxico. Las aceras ardían desde dentro. Algunos pozos se abrían repentinamente bajo los pies de los vecinos, como ocurrió en 1981, cuando un niño de 12 años cayó en un agujero de casi 50 metros de profundidad en el jardín de su casa. El gobierno ofreció compensaciones para evacuar. La mayoría aceptó, pero unos pocos se negaron a abandonar. En 1992, se ordenó la expropiación forzosa. El código postal fue eliminado, y el pueblo dejó de existir oficialmente. Hoy solo quedan calles cubiertas de maleza, aceras que llevan a ninguna parte y niebla sulfúrica emergiendo del suelo. El fuego aún arde bajo tierra y podría hacerlo durante siglos. Muchos visitantes afirman escuchar voces y sentir vibraciones provenientes del subsuelo. Algunos aseguran haber visto siluetas negras entre el vapor, caminando por donde antes hubo casas. La carretera que atraviesa el pueblo, la Ruta 61, está cerrada y cubierta de grafitis. Los pocos que se atreven a cruzarla al anochecer dicen haber sentido una opresión indescriptible, como si algo les observara desde las entrañas de la tierra. Centralia no fue destruida por una maldición, sino por un error humano. Pero eso no impide que hoy se haya convertido en un escenario digno del infierno. Oradour-sur-Glane, el pueblo que quedó congelado en el horror, Francia. El 10 de junio de 1944, apenas 4 días después del desembarco de Normandía, la división SS Das Reich llegó al pequeño pueblo francés de Oradour-sur-Glane. Sin previo aviso, los soldados rodearon la localidad y reunieron a todos sus habitantes en la plaza principal. Separaron a hombres de mujeres y niños. A los hombres los llevaron a graneros y cocheras, donde les dispararon en las piernas para que no pudieran huir. Luego, les prendieron fuego vivos. A las mujeres y niños los encerraron en la iglesia. Allí colocaron explosivos. Cuando estallaron, los nazis lanzaron granadas y ametrallaron a los supervivientes. Murieron 642 personas. Solo 6 consiguieron escapar con vida. Tras la guerra, el presidente Charles de Gaulle decidió que el pueblo no sería reconstruido. En lugar de eso, se mantendría tal como quedó, un pueblo fantasma, congelado en el tiempo, como testimonio eterno del horror. Las ruinas están intactas, casas quemadas, camas oxidadas, bicicletas infantiles deformadas por el calor, la campana rota de la iglesia, coches calcinados. Hoy, Oradour-sur-Glane es un museo al aire libre. No se escucha más que el viento. No hay luces. No hay habitantes. Pero los visitantes relatan una sensación abrumadora de tristeza y angustia. Algunos aseguran oír gritos lejanos entre las ruinas, o risas de niños en las casas destruidas. Otros juran haber visto sombras que atraviesan las calles vacías. No hay historias de fantasmas tradicionales aquí, porque la realidad supera cualquier ficción. Oradour no fue abandonado por la naturaleza, ni por un desastre natural. Fue abandonado por la humanidad. Humberstone, el desierto que conserva los ecos del salitre, Chile. A finales del siglo XIX, Humberstone floreció en pleno desierto de Atacama gracias a la fiebre del salitre. Miles de trabajadores llegaron desde todo Chile y otros países atraídos por la promesa de riqueza. Era una ciudad completa, teatro, piscina, colegio, hospital, iglesia y un hotel elegante.
todo construido en medio de la nada. El salitre era llamado oro blanco, y Humberstone vivió su apogeo hasta que el auge del fertilizante sintético hizo colapsar su economía. En 1960, Humberstone fue completamente abandonado. El viento del desierto comenzó a cubrirlo todo de polvo. La arena entró en las casas, oxidó las máquinas y silenció las risas. Hoy, las estructuras de metal crujen como si algo caminara por los techos. La piscina vacía parece esperar niños que no volverán. El teatro aún guarda decorados y butacas que se niegan a desaparecer. Quienes han visitado Humberstone afirman haber oído pasos en el colegio, puertas que se abren solas y ecos de maquinaria funcionando, aunque las instalaciones llevan más de medio siglo paradas. Algunos turistas relatan haber sentido miradas desde las ventanas o haber captado en sus fotos figuras semitransparentes. Los guías locales evitan entrar solos al hospital o al dormitorio de los obreros. Se dice que muchos trabajadores murieron en condiciones miserables, bajo jornadas brutales y sin atención médica. La energía que quedó atrapada en esas paredes parece no haberse ido. En 2005, Humberstone fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Pero más allá de su valor histórico, el pueblo sigue respirando en silencio. Conserva en sus ruinas no solo el recuerdo de una era industrial, sino también los lamentos de quienes nunca pudieron irse. Pripyat, la ciudad congelada por la radiación, Ucrania. Fundada en 1970 para alojar a los trabajadores de la central nuclear de Chernóbil, Pripyat era un símbolo del progreso soviético. Con cerca de 50.000 habitantes, tenía colegios, hospitales, parques, restaurantes e incluso una noria que nunca llegó a funcionar. La vida parecía prometedora, hasta la madrugada del 26 de abril de 1986. Una explosión en el reactor 4 liberó una nube radioactiva que cubrió la ciudad. Pero no se ordenó la evacuación inmediata. Durante 36 horas, la gente siguió con su rutina diaria sin saber que estaban siendo contaminados. Finalmente, los altavoces anunciaron que debían abandonar sus hogares durante 3 días. Nunca regresaron. Pripyat fue evacuada en solo unas horas. Se dejaron juguetes sobre las camas, platos servidos, televisores encendidos. Todo quedó como estaba. Hoy, la ciudad permanece atrapada en ese instante. Las plantas han invadido los edificios, las ventanas están rotas, y el óxido cubre todo. Pese al silencio, quienes han explorado la zona aseguran que Pripyat no está del todo deshabitada. Se oyen pasos en los pasillos del hospital, voces infantiles en las escuelas, susurros en ruso en las avenidas cubiertas de maleza. Algunos afirman haber visto luces encenderse en edificios sin electricidad, o figuras humanas mirando desde las ventanas del Hotel Polisia. La rueda de la feria oxidada sigue en pie como un monumento a la tragedia. El aire aún huele a polvo y óxido, y aunque los niveles de radiación han bajado, el miedo permanece. La ciudad es un testimonio vivo de cómo la ambición tecnológica mal gestionada puede borrar la vida en un instante. En Pripyat no hay fantasmas tradicionales. El verdadero horror es lo que realmente ocurrió. Craco, el pueblo suspendido en el abismo, Italia. Ubicado sobre una colina escarpada en la región de Basilicata, Craco parece sacado de una pintura medieval. Sus casas de piedra, iglesias y calles empedradas están congeladas en el tiempo, aferradas a un risco que domina un valle desértico. Durante siglos, Craco fue una aldea agrícola próspera, con raíces que se remontan al siglo VIII. Pero la tierra bajo sus cimientos comenzó a moverse lentamente, como una advertencia. En 1963, tras intensas lluvias, un deslizamiento de tierra devastó el pueblo. Varias casas se derrumbaron y otras quedaron al borde del abismo. Las autoridades evacuaron a los habitantes por seguridad. Pero los temblores continuaron. En 1972, una inundación empeoró la situación,
y en 1980 un terremoto selló su destino. Craco quedó completamente deshabitado. Hoy es un esqueleto de piedra, intacto pero desolado. Sus edificios siguen en pie, pero vacíos. Las puertas oscilan con el viento, las campanas ya no suenan, y las escaleras conducen a habitaciones en ruinas. Aún así, algo extraño persiste entre sus muros. Visitantes y guías aseguran haber oído cantos religiosos en la iglesia, pasos detrás de ellos al caminar solos, o sentir ráfagas heladas en días calurosos. Algunos fotógrafos han captado figuras difusas entre las ventanas o en los callejones. Hay quienes dicen que Craco no fue abandonado del todo, sino que sus antiguos habitantes siguen allí, atrapados en otro plano. La sensación de vértigo al mirar desde los bordes del pueblo, combinada con el silencio absoluto, crea una atmósfera irreal. Craco ha sido escenario de películas, pero ni las cámaras ni los focos logran disipar la impresión de que alguien, o algo, observa desde las sombras de cada rincón. Craco no cayó por guerras ni plagas, sino por la misma tierra que lo sostuvo. Y quizá por eso, sigue resistiéndose a desaparecer del todo. Kolmanskop, el desierto que devoró una ciudad, Namibia. En medio del desierto del Namib, bajo un sol abrasador y dunas infinitas, se encuentran los restos de Kolmanskop, una ciudad que una vez brilló como un oasis de lujo en plena nada. Todo comenzó en 1908, cuando un trabajador ferroviario encontró un diamante entre la arena. En pocos años, los alemanes colonizadores construyeron una ciudad entera alrededor del hallazgo. Casas de estilo europeo, una sala de conciertos, hospital, escuela, fábrica de hielo, incluso el primer tranvía del continente africano. El dinero fluía y los diamantes eran tan abundantes que, según se cuenta, podían recogerse de la superficie. Pero el boom no duró. Al agotarse los yacimientos y descubrirse nuevos más al sur, Kolmanskop fue quedando atrás. En 1956, sus últimos habitantes se marcharon. Desde entonces, el desierto ha ido reclamando su dominio. La arena entra por puertas y ventanas, sepulta salones, se apodera de dormitorios. Algunas habitaciones tienen 1 metro de arena acumulada. Las paredes están agrietadas y los techos colapsan bajo el peso del tiempo. Sin embargo, no todo lo que habita allí es arena. Fotógrafos y turistas relatan sucesos inexplicables, pasos crujientes en casas vacías, puertas que se cierran de golpe sin viento, ecos de música alemana desde la sala de baile. Uno de los guías más antiguos afirma haber visto luces encenderse solas en el hospital, donde aún se conservan herramientas quirúrgicas oxidadas. Otro visitante jura haber encontrado huellas descalzas recién marcadas en una habitación sin acceso visible. La sensación al caminar por Kolmanskop es de estar siendo observado. Como si el pueblo recordara a quienes lo habitaron, y los retuviera allí, atrapados en el polvo del tiempo. Hoy, Kolmanskop es visitado por curiosos que buscan belleza en su decadencia. Pero quienes se adentran demasiado, sienten que algo invisible se arrastra tras ellos, como la arena misma, insistente y silenciosa. Kayaköy, el pueblo que se quedó sin voces, Turquía. Kayaköy, enclavado en las colinas del suroeste de Turquía, fue durante siglos un animado pueblo griego conocido como Libisi. Con cientos de casas de piedra encaladas, iglesias ortodoxas, escuelas y talleres, su comunidad prosperó en armonía hasta que, tras la Primera Guerra Mundial y el colapso del Imperio Otomano, las tensiones étnicas estallaron. En 1923, como parte del intercambio forzoso de poblaciones entre Grecia y Turquía, los habitantes griegos ortodoxos de Kayaköy fueron expulsados de su tierra ancestral. Muchos murieron durante el éxodo, otros nunca encontraron un nuevo hogar. Aunque se esperaba que musulmanes procedentes de Grecia repoblaran el pueblo, estos se negaron, alegando que las casas estaban malditas y que escuchaban lamentos por las noches. Desde entonces, Kayaköy permanece vacío. Sus más de 500 casas en ruinas siguen en pie,
esparcidas por la ladera como un enjambre de esqueletos de piedra. Las iglesias aún conservan frescos descoloridos, los suelos crujen bajo la vegetación, y el silencio es absoluto. Pero ese silencio no es total. Quienes han recorrido sus callejones aseguran haber oído cánticos en griego al atardecer, campanas que suenan sin cuerda, o risas de niños que resuenan entre los muros. Algunos afirman haber sentido presencias que les seguían, o haber visto figuras desvanecerse al girar una esquina. Una antigua leyenda local habla de una familia que intentó habitar una de las casas en los años 50. Abandonaron el lugar la misma noche en que llegaron, aterrados, jurando haber visto antiguos habitantes sentados en las ventanas, observándolos en silencio. Hoy, Callacoy es patrimonio histórico, un pueblo detenido en el tiempo. Muchos lo visitan por su belleza melancólica, pero los más sensibles aseguran que allí, entre piedras y sombras, todavía susurran los ecos de los que fueron expulsados sin poder despedirse. Ashima, la isla prisión del silencio, Japón. A solo 15 kilómetros de la costa de Nagasaki se alza una mancha oscura en el mar, Ashima, también conocida como Gunkanjima, la isla acorazado. Su perfil recuerda a un buque de guerra encallado, pero en realidad es una ciudad entera construida sobre una roca en medio del océano. Durante décadas, albergó a miles de trabajadores en condiciones inhumanas, todos explotados por la Mitsubishi Mining Company para extraer carbón del fondo del mar. A finales del siglo XIX, Ashima era solo una roca desierta. Pero el hallazgo de carbón transformó el lugar en un infierno de cemento. Se construyeron edificios de hormigón, túneles, escuelas, incluso un cine. Todo en menos de 1 kilómetro cuadrado. En su punto álgido, más de 5.000 personas vivían allí, hacinadas como en colmenas. El viento marino no cesaba nunca. No había árboles. No había escapatoria. Lo más oscuro de su historia llegó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó mano de obra forzada, coreanos y prisioneros chinos obligados a trabajar bajo tierra, en turnos interminables, sin luz, sin comida suficiente y vigilados brutalmente. Muchos murieron allí. Y sus cuerpos, dicen, aún yacen bajo los edificios. En 1974, el carbón se agotó y Ashima fue abandonada de la noche a la mañana. Las casas, aulas y túneles quedaron como estaban. Las olas comenzaron a roer los muros. El óxido y el salitre hicieron el resto. Hoy, la isla sigue en pie como una ciudad fantasmal atrapada en un mar gris. Turistas y exploradores afirman haber oído ruidos metálicos bajo tierra, cadenas arrastrándose, y voces en idiomas que ya nadie habla allí. Se han captado sombras en los corredores, y varios visitantes han salido enfermos o desorientados tras entrar en las galerías subterráneas. Ashima es una herida abierta en la historia japonesa. Un lugar donde la ambición industrial borró la dignidad humana, y donde el silencio, incluso ahora, no deja descansar a los que quedaron atrapados. Bodie, la ciudad congelada por el oro y el crimen, Estados Unidos. En lo alto de las montañas de Sierra Nevada, en California, se alzan los restos de Bodie, una ciudad que en 1876 fue sinónimo de fiebre del oro, violencia y muerte. Todo comenzó cuando William S. Bodie descubrió oro en la zona. En pocos años, Bodie pasó de ser una cabaña solitaria a un hervidero de 10.000 almas. Había bares, burdeles, salones, bancos, iglesias y una mina que escupía riqueza y cadáveres. Pero la prosperidad vino acompañada de caos. Los tiroteos eran diarios, las peleas de bar acababan en puñaladas, y las ejecuciones públicas eran parte del espectáculo. Se decía que un día normal en Bodie comenzaba con una borrachera, continuaba con un robo y terminaba con un entierro. El clima era cruel, inviernos gélidos, vientos helados y nevadas mortales. Cuando el oro se agotó, Bodie murió rápidamente.
La última mina cerró en 1942 y desde entonces, la ciudad permanece en un estado que llaman decadencia detenida. Las casas aún conservan platos en las mesas, camas hechas y juguetes en el suelo. Todo parece esperar a alguien que no volverá. Los guardas del parque estatal que protege Bodie han reportado fenómenos inexplicables, pasos en el interior de casas vacías, objetos que cambian de lugar, risas infantiles y lamentos nocturnos. Se habla incluso de una maldición, quienes roban objetos del lugar sufren desgracias hasta que los devuelven. Cientos de cartas de arrepentimiento lo confirman. Bodie no es solo un pueblo del pasado, es una advertencia, donde hay codicia, la tragedia acecha. Sus edificios crujen al viento como si las almas de los que allí murieron aún se negaran a abandonar su ciudad maldita. Pyramiden, el pueblo congelado de los soviéticos, Noruega. En el archipiélago de Svalbard, al norte del Círculo Polar Ártico, hay una ciudad soviética que parece sacada de una película postapocalíptica, Pyramiden. Fundada por Suecia y vendida a la URSS en 1927, este pueblo minero se convirtió en un modelo comunista ideal. Aislado del mundo, rodeado por glaciares y osos polares, sus habitantes vivían bajo una rutina férrea, con cine, biblioteca, piscina climatizada, un invernadero y hasta una estatua de Lenin vigilando la plaza central. En su apogeo, Pyramiden albergaba a 1000 personas. No había crimen, ni pobreza, ni propiedad privada. Pero tampoco libertad. Todo estaba controlado por el Estado, lo que se comía, se leía, se escuchaba. La mina de carbón daba vida a la ciudad, hasta que en 1998 fue cerrada repentinamente tras un accidente mortal y el colapso de la economía rusa. En menos de una semana, los últimos habitantes la abandonaron. Desde entonces, Pyramiden quedó tal cual. Las camas hechas, las tazas en las mesas, los libros abiertos en la biblioteca. En invierno, la oscuridad es absoluta durante meses. Los edificios crujen con el hielo, y el viento ulula entre las paredes como un lamento perpetuo. Los pocos que se han aventurado a pasar la noche allí, investigadores, turistas extremos o guardias, aseguran haber oído pasos en los corredores del Hotel Tulep, radios que se encienden solas, y risas lejanas en ruso. Algunos han visto figuras humanas atravesar los ventanales cubiertos de escarcha o reflejos que no corresponden a nadie. Pyramiden no es solo un pueblo abandonado, es una cápsula del tiempo soviética, congelada entre la ideología y la desolación. Un lugar donde el frío no solo conserva objetos, sino también memorias y presencias.